¿Cómo están? Cantamos muy, pero muy bonito. Hace tanto tiempo que no cantábamos así. Veníamos cantando bien, pero ahora cantamos excelente, con toda la energía, así como si fuera jugando al fútbol. ¿Viste cómo se dan masas jugando al fútbol? Y gritan, bueno, algo así. Cantamos re, pero re bien. Bien, venimos con una serie de lecciones que estábamos viendo. ¿Cómo se llama esa serie de lecciones? A ver, las parábolas. A ver si me hace caso. ¿Cuál tengo que apretar? Ya. Me pasé. Ahí está. Las parábolas. A ver si alguien me ayuda a recordar. Ya vimos 4 historias, 4 parábolas. A ver quién me dice cuáles son. ¿Cómo? No, de Eliseo, no. El rico y Lázaro, el fariseo, el publicano. Y la última que vimos, 3, y esta va a ser la cuarta. Sí, la que dio el profe Luca, a ver, y la cantamos hace ratito, la canción también que hablaba un poquito de... ¿Cómo? Sí, sobre la roca y sobre los 2 cimientos, los 2 constructores. ¿Estamos bien? Bien, ahora vamos a ver otra más, ¿sí? Pero antes queremos ver qué significa las parábolas. A ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué significa las... Son historias cortas para darnos una mejor enseñanza, ¿sí? Bien, son historias que contaba Cristo para que la gente pudiera entender mejor. Otra definición, lo mismo ibas a decir. Bien, acá yo puse un resumen o algo de una manera cortita para que podamos ver. Una parábola es una historia o un ejemplo o algo de la vida real, de la vida cotidiana, que el Señor nos cuenta para dejarnos una enseñanza en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es parábola, una historia corta que el Señor cuenta a través de la palabra de Dios, de algo cotidiano que va ocurriendo para que pudiéramos aprender de una manera más sencilla, ¿sí? Y la parábola que vamos a ver hoy, que involucra 3 parábolas, son las 3 cosas perdidas. Y yo quiero que vayan buscando Lucas 15, porque ahí está todo, ¿sí? Va a ser largo la lectura, pero vamos a ir leyendo por parte para no leer todo, ¿sí? Lucas capítulo 15, lo van buscando allí y si me dan una mano con un micrófono para que me colaboren los chicos. Lucas capítulo 15. Y vamos a ver si ustedes ya lo escucharon. Seguramente que sí, pero vamos a ver si recordamos. Yo voy poniendo ahí 3 imágenes para que me digan la primera imagen. Todavía ningún versículo. Va a ser todos los versículos, todo el capítulo vamos a tener en cuenta, pero la primera se llama la oveja perdida. A ver, otro que responda. A ver, ¿cómo? La moneda perdida. ¿Y otro que responda? ¿Alguien que no sea Lichi ni Esteban? ¿Cómo? ¿Cómo? El hijo pródigo o el hijo perdido. Está bien, bien. De eso se va a tratar en esta tarde, esta lección de las 3 cosas perdidas. ¿Vieron que cuando uno va a jugar a la plaza, por ejemplo, y hay un grupito de amigos allí jugando, y muchas veces no le ha pasado que cuando quisieron jugar con ellos lo han hecho a un lado? O cuando estuvieron allí empezaron a murmurar, a decir, che, al de anteojito no lo elijamos porque no, quizá no sabe jugar. Al gordito, no tampoco. Al más pequeñito, no elijamos porque quizás no sabe nada, ¿sí? Y muchas veces esta imagen, ¿no te ha pasado estar así o en la escuela? Que hacen el grupito de la selección ahí para jugar al fútbol y te dejan para el último y a veces ni te eligen. Pasa muchas veces, ¿no? Hasta en el trabajo o hasta los grandes nos pasa eso y nos sentimos un poquito separados del grupo, apartados y empiezan a decir cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que acabo de decir.
no queremos jugar con vos, no te queremos, sos muy pequeño, no sabes jugar, ¿sí? Y el Señor Jesús, mientras caminaba en este mundo, mientras estaba aquí, empezó a hablarle a un cierto grupo de personas, ¿no? Y entre esos grupos había una persona que se llamaba el publicano. Y las personas que estaban allí alrededor empezaron a murmurar, empezaron así, mirá, ahí está el ladrón, ahí está el que se queda con el vuelto, aquel que se queda con la diferencia, ¿sí? Porque el publicano era aquella persona que iba casa por casa a cobrar impuestos, ¿sí? Y cuando él cobraba impuestos, de una manera deshonesta, dice que se quedaba con la diferencia. Entonces, la gente no lo quería, la gente lo odiaba, ¿sí? Y si el publicano pudiera estar a miles de millas de kilómetros, mejor, porque no lo querían, porque aparte que te cobraba los impuestos, se quedaba con el vuelto, con la diferencia, robaba. En cierta manera, robaba el publicano, ¿sí? Pero el Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, en este mundo, amaba a todo el mundo. Amaba al publicano, amaba al que tenía anteojitos, al gordito, amaba al ladrón. Obviamente no amaba las cosas que hacía, que serían robar, mentir, no amaba eso, pero él amaba a todo el mundo. Entonces, se sentó allí mientras caminaba a hablar con todos, ¿sí? A hablar con cada una de las personas, no importa quién estuviera allí. Pero allí aparecen dos personajes en esta tarde que dice versículo 1 al 2 del capítulo 15. ¿Lo tienen allí a mano? Esta voy a empezar leyendo yo y después voy a pedir ayuda, ¿sí? Escuchen, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Fariseos y escribas empezaron a murmurar como si fuéramos nosotros cuando estábamos allí murmurando y no queremos hacer jugar al gordito, o no queremos hacer jugar al de anteojito o al más pequeñito. Empezaron a murmurar y Jesús sabía lo que había en su corazón, lo que había en su mente, ¿sí? ¿Quién eran los fariseos? ¿Quién eran los escribas? Así sencillamente eran aquellos que sabían mucho de la ley judía, sabían mucho de las tradiciones del pueblo. Entonces ellos mismos decían, mirá, Jesús que se cree el Hijo de Dios estaba comiendo allí con pecadores, y entre ellos el publicano, que acabamos de decir que el publicano era ¿quién? Cobrador de impuestos. ¿Y qué hacía el publicano? Se quedaba con la diferencia, ¿sí? Y allí estaba el Señor Jesús, y el Señor Jesús se había dado cuenta porque Jesús, el Hijo de Dios, como veía todo, estaba en todo lugar, se dio cuenta de lo que pasaba por la mente y el corazón de estos fariseos y escribas. Y empieza a hablarles las parábolas, las historias cortas que acabamos de definir nosotros. Y empieza con la primera, ¿sí? La primera, la oveja perdida, Lucas capítulo 15, versículos de 4 al 7, y algún voluntario que lea estos versículos, 3 versículos, 4, 5, 6, 7, 4 versículos. ¿Quién me ayuda? A ver. Bueno, Pichi, ¿querés leer? Prestamos atención. Versículo 4 al 7. Y así 7 veces al día pecaré. Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien, allí aparece un pastor. Ese pastor que acostumbra a arriar todas las ovejas, que acostumbra a estar con ellas días y noches en todo tipo de lugar, y acostumbra ¿qué?
a llevarle a los mejores pastos, ¿sí? Aquellos que han vivido en el campo, yo tengo a mi abuela en el campo, y cuando iba a visitarla podía verla allá en la punta de aquel cerro, allá hay cerro, no hay montaña, pues las montañas son más grandes, en la punta de aquel cerro, y decía, ¿por qué está ahí? Claro, habían las mejores comidas en esos lugares para las ovejas, y estaba allí el pastor llevando a las ovejas, y no tan solo eso, ¿qué también hacía el pastor? A ver si me ayudan, un pastor de ovejas, ¿qué más hacía aparte de llevarla a los mejores lugares a comer? Cuidarla, ¿contra quiénes? Contra los depredadores, animales feroces y también contra un ladrón, porque puede haber alguien que pasa por ahí y dice, una ovejita, me la llevo para comer. Y se la agarra y se la lleva y se la roba, ¿no? Y también, aparte de darle de comer, dice que la llevaba a las mejores sombras para que pudieran descansar, a los ríos que pasaban por ahí para que pudieran beber, ¿sí? Las cuidaba día y noche a estas ovejas. Y acabamos de leer la parábola esta, la historia corta, que dice que una de ellas se perdió, la oveja número 100, ¿sí? La oveja número 100 se perdió, se fue, no sé qué pasó, pero se perdió en el camino, ¿sí? Y allí podemos ver esta ovejita perdida por allí en el camino. Y este pastor dice que se dejó las 99 allí en el redil, allí las 99 allí en un lugar bien protegida, y fue en busca de esta oveja perdida. Imagínense en un campo, montaña, quizás verde, quizás desierto por algunas partes, el pastor agarró con lo único que tenía en la mano. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué tiene el pastor en una mano? El cayado, la vara o el palo. Con eso nomás dice que agarró y fue. Empezó a buscar la oveja número 100, a esa oveja perdida. Ustedes pueden imaginarse cuánto día habrá tardado, cuántos kilómetros habrá recorrido, habrá pasado frío, habrá pasado lluvia, lo que ustedes puedan imaginarse. Pero el pastor no se acobardó y fue en busca de esta oveja número 100, de esta oveja esta oveja perdida, ¿sí? Hasta que la encontró, cansado, pero alegre, gozoso, la encontró, y cuando llegó, ¿qué pasó? Leímos recién, ¿qué hizo el pastor? La cargó sobre sus hombros y regresó a casa, ¿sí? Regresó a casa. Y alegre en su corazón, dice la palabra de Dios, que le contó a sus amigos y a su vecino, y estaban todos contentos, celebrando porque aquella oveja que estaba perdida lo habían encontrado. El pastor estaba contento. ¿Sí? ¿Cuánto habrá demorado? No lo sabemos. ¿Por qué tormenta habrá pasado? No lo sabemos. ¿A qué animales se habrá enfrentado? ¿Cuántas noches? No lo sabemos, pero encontró esa oveja que estaba perdida. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesús con esto? ¿Qué quiso decirnos la palabra de Dios con esto? Lo que nos quiso decir el Señor Jesús, que muchas veces, o todas las veces, nosotros, vos y yo, somos como las ovejitas, ¿sí? Somos distraídas, somos tontos y tontas, ¿sí? Vamos allí saltando y de repente se desviaron del camino, se descarriaron, se perdieron, pensaron que estaban haciendo bien las cosas y de repente, ¡pum!, se cayeron a un acantilado o se fueron para otro lugar donde no tenían que haber ido. La palabra de Dios dice que nosotros somos como ovejitas y nos desviamos del camino, nos descarriamos. Dice Isaías 53:6, no lo busquen, mírenlo ahí, ¿qué dicen? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. La palabra de Dios dice que somos como ovejas, ¿sí? Distraídos, tontos, elegimos mal a veces y vamos cada uno por nuestro camino. Ahora yo le pregunto, ¿habrá ovejitas hoy en la tarde que no la veamos acá y están cada uno por su camino? ¿Algún que no esté viniendo? Sí, muchísimo. ¿Hay silla vacía? Sí, cada cual se apartó por su camino, ¿sí?
la palabra de Dios dice que somos como ovejita. Allí voy a poner un videíto para que vea cómo se comporta una ovejita. A ver, ¿cómo hago? Pongo play nomás. Acá. A ver. Ahí está. Dale volumen. Me van a decir si la oveja no es distraída. ¿Es distraída la oveja? ¿Es tontita la oveja? Sí, ¿verdad? Estaba en un pozo, la rescataron. ¿Dónde fue a caer la oveja? Al mismo pozo, ¿sí? Todos nosotros, la palabra de Dios dice que somos como ovejita y nos hemos descarriado, nos hemos desviado del camino, ¿sí? Pero vamos a ver esto, ¿sí? Presten atención, como un resumen, me gustó este videíto, quiero que lo presten atención y vean en forma animada lo que pasa con la ovejita y cómo hace el pastor. Ay, no. Van a ver acá. Ahora no me deja poner play. Me pasa a la siguiente. Ahí. Abajito ahí es.
Al igual que el pastor que fue a buscar a esa oveja que estaba perdida hasta encontrarla, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 18:11 dice así: porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, el mismo Dios, ha venido a salvar lo que se había perdido. Otro versículo dice: yo soy el buen pastor, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús vino a este mundo, caminó por esta tierra, se entregó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de tu pecado y de mi pecado. ¿Sí? Y Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había desviado del camino, y cada uno de nosotros nos desviamos. Y la única manera de volver a Dios, la única manera de estar con Dios es reconociendo a nuestro corazón el pecado que tenemos y aceptando al Señor Jesús como nuestro Salvador. Esta es la pequeña historia de la oveja perdida. La siguiente: la moneda perdida. Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10. ¿Quién me acompaña a leer? A ver, alguien que tenga. Ahí, Amelie. 8, 9 y 10. ¿Qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, junta a las amigas y vecinas y le dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que había perdido. 10, falta el 10. Así les digo que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, dice que tenía monedas llamadas dracmas, 10 dracmas, y uno se puso a investigar y ella, si juntabas esa moneda y salía a comprar, dice que no iba a comprar casi nada, porque no tenía mucho valor monetario esta moneda, pero tenía un valor muy, pero muy especial para esta mujer. Dice a tal punto que se angustió su corazón porque al perder una moneda, seguramente el esposo que la había regalado iba a pensar que ya no la amaba, iba a pensar quizás le fue infiel, todo lo que nosotros nos podamos imaginar al perder esta moneda, ¿sí? Y empezó a buscarla, ¿sí? En su desesperación, en su angustia, empezó a buscar esta moneda, a barrer, a hacer todo lo que pudiera encontrar. ¿Cómo eran las casas en ese momento? ¿Ah? ¿Cómo ahí? De barro, ¿y cómo eran los pisos? De tierra, ¿sí? Quizás había alguna de adobe, de maderita, quizás alguna, pero no había esa tecnología que había el día de hoy, donde tenemos pisos de cerámico, de porcelanato, de lo que nos podamos imaginar. No, de tierra, y seguramente la iluminación, ¿cómo era? ¿Con un reflector como ese? No, ¿verdad? Quizás usara un mechero, quizás una vela, distintas formas. Entonces su desesperación empezó a buscarla hasta que la encontró. Y cuando la encontró, dice que avisó también, así como hizo el pastor, a sus vecinos, a sus amigos, e hizo fiesta, se gozaron con ella porque había encontrado esa moneda que le había regalado el esposo. Estaba muy, pero muy feliz. El Señor Jesús, cuando caminó en este mundo, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, pero Él después se fue ante el Padre, ¿sí? Se fue ante Dios, pero no nos dejó solos, sino mandó al Espíritu Santo para que pudiera estar con cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo
que nos ayuda a entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Jesús en nuestra vida, que necesitamos pedir perdón por nuestro pecado. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar, viene a morar en nuestras vidas y nos ayuda a caminar todos los días cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? La mujer, cuando empezó a buscar, dice la palabra de Dios que usó dos cosas. Primero, ¿qué usó? A ver, los que estuvieron atentos. Antes de eso. ¿Cómo? ¿Una qué? Una escoba, ¿sí? Ahí podemos ver, dice que empezó a barrer. ¿Y se barre con qué? Con una escoba. Entonces empezó a barrer hasta que la pudiera encontrar, ¿sí? Así como la mujer usó la escoba, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, también puede usarnos a cada uno de nosotros para poder contarles a otro de Jesús, ¿sí? Entregando folletos, invitando a la actividad de invitando a la iglesia. Él nos puede usar de diferentes maneras. En segundo lugar, dijeron acá que usó luz, vela, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios con esto? Salmos 119, 105. La buscamos allí, Salmos 119, 105 y vemos qué dice ahí. Así como la mujer usó esta vela para alumbrar y poder encontrar esta moneda, el Espíritu Santo también usa una luz, y esa luz es la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros podemos usar la palabra de Dios también para poder enseñarle a otro, para poder iluminar su camino, ¿sí? Bien, la moneda perdida. Y por último, y para ir terminando, esta parábola, como habían dicho, el hijo perdido, ¿sí? El hijo pródigo. Vamos a buscar allí del versículo 11 en adelante, pero no lo vamos a leer porque tiene muchísimos versículos y no nos va a dar el tiempo. Pero yo le voy a contar un poquito y ustedes me van a ayudar también a recordar, ¿sí? Había un padre que tenía 2 hijos, ¿sí? Y uno de esos hijos le pidió por anticipado que le dé la herencia, ¿sí? Que le dé todo lo que le pertenece a él para que él pudiera gastarla o pudiera hacer lo que él, con la herencia, lo que quisiera. Y dice que él había escuchado a lo lejos de aquellas provincias alejadas que habían distintas cosas para hacer. Dice que agarró la herencia, sus pertenencias, sus cosas, y se fue este hijo a gastar todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios que él vivió perdidamente, desenfrenadamente. Imagínense estando solo en una ciudad donde le ofrecían de todo, él malgastó todo el dinero que tenía perdidamente, a tal punto que cuando se dio cuenta no tenía nada, no tenía ni cómo volver a su casa. Dice que empezó a buscar trabajo, encontró a uno por ahí que lo mandó a apacentar con los cerdos, sí, y empezó allí cuidando cerdos y tenía tanta hambre que dice la palabra de Dios que empezó a comer esa comida que comían los cerdos. ¿Los cerdos qué comen? Más que pasto. ¿Cómo? ¿Verdura sana o verdura podrida? Las dos, verdura podrida y verdura. O sea que los cerdos comen todo lo que se tira al suelo, pasa el cerdo, todo, no queda nada. Dice que el cerdo comía algarrobo, comía todo lo que podía, y eso tenía ganas de comer este hijo porque tenía muchísima hambre. A tal punto dice que se acordaba que los jornaleros de la casa de su padre, aquellos empleados que estaban en la casa de su padre, tenían agua, tenían pan, tenían todo para comer y él estaba allí pasando hambre, simplemente por haber tomado una decisión equivocada en su vida. Pero también dice la palabra de Dios que volviendo en sí,
¿Qué quiere decir volviendo en sí? Reflexionando, entendiendo la situación, dice que él agarró y dijo, voy a levantarme, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y allí podemos ver en qué situación estaba el hijo pródigo, compartiendo con los cuchi, ¿sí? Con los cerdos, comiendo la misma comida. Entonces, volviendo en sí, recapacitando, se levantó y fue allí a la casa de su padre. Allá en la casa de... ¿Cómo? Porque él había tomado una mala decisión, había pedido toda la herencia y fue a rehacer su vida en otro lado. ¿Con qué autoridad iba a volver a la casa de su padre? Entonces dice que agarró, volviendo en sí, y fue de regreso a la casa de su padre. Y su padre, viéndolo a lo lejos, imagínense, viéndolo allá que está entrando mi hijo, dice que se conmovió en misericordia, dice que su corazón, dice que se conmovió y fue corriendo a recibir al hijo, lo abrazó y lo besó, ¿sí? Al igual que el pastor cuando encontró la oveja perdida, llamó a los vecinos, se regocijaron, hicieron fiesta, al igual que la moneda perdida, esta mujer, una vez que la encontró, se gozaron con ella las vecinas y las amigas, al igual que este padre, dice que agarró, lo abrazó y lo besó, y no tan solo eso, sino que dijo, traedme el mejor becerro, ¿sí? Hagamos fiesta, le pongamos ropa fina, le demos el mejor calzado. Lo vistió al hijo, ¿sí? Lo recibió con mucho amor. Y no tan solo eso, sino que también se gozaron con él e hicieron fiesta porque ese hijo que estaba perdido había sido hallado, había sido encontrado. Ese hijo que estaba muerto había sido encontrado allí con vida. El hijo pródigo. ¿Qué nos quiere decir en esta tarde estas tres parábolas, esta lectura de la palabra de Dios? Nos quiso decir que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, al venir a este mundo, al pagar el precio por tu pecado, al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para perdón de nuestro pecado. También nos quiso decir que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tomar sabias decisiones, a hacernos entender que necesitamos confiar en Jesús todos los días, necesitamos un Salvador en nuestra vida. Y también nos quiso enseñar que Dios nos recibe con los brazos abiertos, pero a aquellos que aceptan al Señor Jesús en su corazón. Él nos recibe en su casa y Él nos recibe en su corazón a aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. ¿Has entendido esta parte de la lección? ¿Te has podido entender que necesitas a Cristo en tu vida? Si lo has entendido, simplemente tienes que decirle a Dios, Dios, quiero ser parte de tu familia, quiero que Jesús sea mi Salvador, quiero que Jesús me perdone de todos mis pecados, quiero pasar a ser parte de la familia. No quiero andar más como una ovejita distraída, desviada del camino de Dios. No quiero andar más como este hijo pródigo, malgastando toda la herencia. Quiero estar en la familia de Dios. Lucas 15:7 va a ser el versículo que vamos a estudiar para el sábado que viene. Dice así: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si hoy en esta tarde hay alguien que cree en Jesús, hay gozos en los cielos, hay fiestas en los cielos, porque has pasado de muerte a vida, has pasado a formar parte de la familia de Dios. ¿Sí? Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, nadie hablando con nadie, y oramos. ¿Sí? Y si vos querés orar ahí en silencio a Dios y después nos avisás, nosotros seguramente vamos a poder abrazarte y estar gozoso contigo y también ayudarte. ¿Sí? Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, a través de estas tres historias queremos, Señor, aprender que necesitamos de ti, necesitamos de un Salvador,
Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque mandaste al Espíritu Santo, Señor, también a estar con nosotros, así como tú estás en todos lados, el Espíritu Santo también está en todos lados, Señor. Gracias, Señor, por darnos vida eterna, por haber creído en ti. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, que puedan, Señor, hacer esta oración de pedir perdón por su pecado y puedan creerte, Señor, como nuestro Salvador. Te damos las muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.